Bueno, no, les decía, voy a repetir lo que dije, que seguramente nadie me escuchó, era lo siguiente. Hace 15 días atrás, cuando vimos la charla sobre cabeza, hablábamos más o menos que la relación del hocico con el cráneo está basada en 4 variables, una quinta, si la vemos desde el cráneo. Pero acá en movimiento es muchísimo más complicado. ¿Por qué? Porque en el movimiento van a entrar factores como las angulaciones delanteras, las angulaciones traseras, el dorso, el pecho, el cuello, y las innumerables variaciones que dan, las innumerables combinaciones entre el tipo de angulación trasera con el tipo de angulación delantera, las distintas formas que puede tener un dorso, cómo se implementa el pecho, el antepecho, la posición del cuello, manos, todo eso hace que haya una cantidad de variables impresionante. ¿Qué es lo que yo me gustaría y pretendo con todo esto? Yo pretendo que entendamos cómo debe ser el movimiento del perro, el movimiento del boxer con respecto a su estructura. Porque en definitiva, un perro se va a mover de acuerdo a la estructura que tiene. Y la estructura fue pensada para una finalidad. En algún momento de la historia del boxer fue pensada para una finalidad. Hoy tenemos una estructura. La finalidad la podríamos discutir, pero esa es la estructura. Y aunque no lo crean, el movimiento del boxer figura en el estándar. Sé que muchos me dirán, no, en el estándar no figura cómo debe llevar adelante la mano y la pata. Yo les aseguro que sí. Lo que pasa es que está muy acotadito a un par de palabras. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que yo les decía, es la relación estructura-movimiento. Ningún perro se va a mover si no tiene una estructura para poder desarrollar ese movimiento. Un perro cuadrado de otra forma, un perro cuadrado con un tipo el cuello más adelante, más hacia atrás, y el handler lo lleva muy colgado con la cabeza. Todo eso va a ser variaciones en el movimiento. A veces los jueces la podemos tener complicada en una pista cuando un handler, de los muchos que saben, lo que hacen, pueden tapar a veces alguna deficiencia en la estructura y de esa forma nos muestran el perro. Miren, la tipicidad tiene que ver con la estructura con la función, pero también la función tiene que ver con la estructura, con la tipicidad, es un ida y vuelta, está todo interrelacionado. Me encantaría que después de esta charla pueda dejarles a ustedes ¿cómo les podría decir? Un poquitito más claro de cómo debe ser el movimiento del boxer. Miren, yo les hago una pregunta. ¿Quién cree ustedes que ganará el derbi de... Nadie tiene dudas, yo creo. Si le hago esa pregunta, todos me podrían contestar fácilmente. ¿Y por qué creen que lo saben? Claro, es la estructura corporal. Pensar que el caballo de la izquierda puede llegar a correr más que el caballo de la derecha, la verdad es que es bastante difícil. Puede pasar, bueno, todo puede pasar, pero es muy difícil. Digamos que si yo pongo estos dos caballos y le digo apuesten quién puede ganar la carrera, creo que todos apostarían al de la derecha. Y eso es porque tiene un tipo de estructura que nos está diciendo que es para la carrera. Y el otro tiene un tipo de estructura que es para la fuerza. Un boxer con un bulldog. Son dos cosas distintas, tienen dos estructuras. Son completamente distintos. Uno tiene la estructura de la fuerza y el otro la estructura de la mayor agilidad. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? El estándar nos da una construcción corporal. La construcción corporal nos dice qué función puede realizar. Digamos, si yo le pongo un boxer y pongo un lebrel, cualquiera, el que ustedes quieran. Si somos perreros y más o menos sabemos cómo se mueven los perros y demás, sabemos que el lebrel, por la estructura que tiene, porque se puede
poder extenderse por el tipo de dorso que tiene y todo lo demás, va a ser más rápido. Entonces, si yo les pregunto, aunque no sepan nada, ¿cuál parece que puede correr más rápido? Seguramente van a elegir el lebrel. Eso quiere decir que es una construcción corporal en una función. Los que en algún momento criaban lebreles o ese tipo de perros para la cacería, se dieron cuenta que los perros que tenían ese tipo de estructura corrían más que los otros, y los fueron criando y seleccionando. Quiere decir que es una construcción total y absolutamente ligada a la función. También, si sabemos cómo está construido, vamos a inferir cómo debe moverse, y si sabemos cómo debe moverse, la biomecánica nos dirá cómo debe estar construido para moverse de esa forma. Yo sé que parece un juego de palabras, pero en realidad quiere decir que un perro que está construido de una forma es para que se mueva de una forma, y cuando se mueve de una forma porque está construido de eso. Es un juego de palabras, pero es una realidad. Entonces, vamos un poquito a hablar de función. ¿Cómo podemos empezar a charlar cómo está manejado o cómo está construido esa función? Primero tendríamos que hablar de aplomos normales. ¿Sí? ¿Cómo son los aplomos normales? ¿Y qué es un aplomo? El aplomo es la correcta relación. Acá van a ver, espero que vean todos, hoy tenemos puntero, hoy hemos avanzado con esto, lo ven acá, esto rojo que se mueve. Hay una correcta relación de los miembros con referencia al plano medio del cuerpo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos los aplomos normales. Predispone a poseer una mejor, sana, eficiente y duradera aptitud para su función. ¿Qué quiere decir? Cuando los aplomo, porque el aplomo, a ver, ¿qué significa? Que las fuerzas de gravedad del perro, porque es un cuerpo y porque tiene una física, lo había visto Newton ya esto, baja y esas fuerzas caen y pasan por las articulaciones. Cuando hay deficiencia en esas articulaciones, empieza a haber problemas en las articulaciones. Entonces, tanto que hablamos de la salud de un perro, nos paramos y decimos la importancia de la nariz, la importancia de esto, la importancia de la espondilitis, del corazón, fantástico. Los aplomos también tienen que ver, porque un perro que si a los 8 o 9 años por problemas de aplomo no están fuera de la salud, no es una cuestión solamente estética. El perro va a necesitar esos aplomos para poder moverse y no solamente ganar un premio en una pista, moverse lo que viva. Entonces los aplomos son importantes porque la duración de las articulaciones y la calidad de las articulaciones está en total y absoluta correlación con los aplomos. Bien, ¿cómo tienen que verse esos aplomos? Tienen que verse de adelante, de atrás y de costado. Bien, porque el perro, los aplomos se ve estáticamente, quiere decir parado. Después lo vamos a ver, ¿sí? Pero primero los aplomos se ven parados. Es lo que hace un juez cuando ve el perro de costado, lo mira de frente y va de atrás. No hace eso porque tiene ganas de caminar en una pista, sino lo que está centrado es ver cómo es el perro de adelante, cómo de costado y cómo es de atrás. Bueno, los aplomos influencian sobre la línea dorsal. Y ustedes me dirán, mi amigo, ¿qué tiene que ver el dorso con los aplomos y con los cuartos delanteros y traseros? Comienza con el posterior. Tiene el impulso del posterior y se transmite sobre la línea dorsal y va a caer sobre las manos que van a soportar todo ese impulso, todo el peso de ese impulso. Entonces, hay una influencia total sobre la línea dorsal, como la línea de dorsal va a tener una influencia total sobre los aplomos y el movimiento. Por eso yo les decía al principio que esto es muy, muy complicado. Hay muchísimas variables. 2 grados, 3 grados, 10 grados en una articulación cambia absolutamente el perro. Bien. Hay que determinar la sustentación y distribución del peso sobre las angulaciones. Cualquiera que tenga un problema en una pierna
o incluso lo pueden ver en un perro, o en una persona, o en un caballo. Ponemos todo el peso con la que no nos duele, con la que caminamos mejor. Con el tiempo y en el paso de los años vamos a tener problemas con esa que no teníamos problema antes. Y es porque no estamos caminando como debemos caminar. Entonces esa distribución de peso sobre las articulaciones en un perro le trae problemas. Bien, para que el aplomo sea correcto, su eje vector, rector, ¿qué quiere decir? ¿Desde dónde nace? Tiene que ser vertical. Desviación de la vertical, ¿sí? Da sobrecarga en las articulaciones y la superficie plantar, del lado de la desviación. Y eso trae problemas en todo el andar. Así fatiga de articulaciones, tendones, ligamentos. ¿Cómo lo vemos de perfil? Fíjense, después yo voy a entrar a hablar de estas tres líneas. De perfil, el observador tiene que verlo a 3 metros. ¿Por qué a 3 metros? Porque tiene que tener una distancia para poder mentalmente y rápidamente intentar tirar estas tres líneas. Entonces, volvemos a cómo deben ser los aplomos, que ahora los vamos a ver en detenimiento a cada uno. Acuérdense, desde perfil, de frente y desde atrás. Bueno. Pero, ¿por qué pongo esto de stop? Porque me puse a pensar, ¿qué pensarían muchos que están escuchando esto y me dirían, bueno, pero usted es un iluminado, ¿de dónde sacó que el boxer, que estos son los aplomos? Voy a hablar. Y si ustedes me preguntarían, ¿todo esto está en el estándar? Y yo les tendría que responder que no. La verdad que no está en el estándar. Entonces yo sé que muchos escépticos me dirán, y entonces, ¿usted de dónde sacó todo esto? ¿Cómo es que nos está contando algo que no está en el estándar? ¿No es que hablábamos que lo principal era el estándar? Sí, es cierto, pero acuérdense en una cosa, ¿qué dicen los 5 estándares sobre el boxer? El boxer debe ser cuadrado. De eso creo que ninguno tiene dudas. Está en todos los libros, está en el estándar, en los 5 estándares, que el boxer tiene que ser un perro cuadrado. Ya vimos la otra vez cómo eran esas líneas corporales y demás. Bueno, bien. Entonces, lo que existen son leyes de biomecánica. Están en libros de sonóptica, están en libros de movimiento, en el libro de biomecánica. Hay muchísima información sobre esto. Entonces el estándar no pierde tiempo diciéndonos cómo tiene que ser un montón de cosas para no complicarlo. En el momento que el estándar nos dice que es un cuerpo cuadrado, si yo tomo la biomecánica de los cuerpos cuadrados, tengo entonces cómo debe ser el boxer, cómo tiene que ser su movimiento, cómo tienen que ser sus angulaciones, sus aplomos y toda una serie de cosas. A veces hay que salir del estándar, buscar complementos de biomecánica, de física mecánica, como quieran ustedes verlo, buscarlo y demás, sognóstica, y aplicarlo a esto. Vamos a hablar entonces de la biomecánica del perro cuadrado. Y esto está en los libros, pueden buscarlo, hay muchísima información mucho más extensa que la que yo les puedo comentar acá. Vamos a hablar entonces de la estructura de un perro cuadrado. Esta angulación, yo tenía este dibujo, da de 124, pero en realidad la angulación fémur-tibia es de 135 grados, más o menos puede ser de 130, 140 y estaríamos dentro de la estructura de un perro cuadrado y ver cómo se combina. ¿Sí? Después nos sigue diciendo que el ángulo desde el fémur a la horizontal termina cerca de la mitad del perro. Lo pueden ver aquí. Yo tiro un ángulo, debe llegar a la mitad del perro. Esto es para Doberman, esto es para un montón de razas, no es solamente el boxer, hay un montón de razas cuadradas. Algunas no nos damos cuenta, hay cerca de 63 razas cuadradas en la cinofilia. Por supuesto que estos datos que yo voy dando, si tuviésemos un presa canario, no sirven. El presa canario es un perro que tiene que ser un poco más largo, un fila tiene que ser más largo. Entonces, esto no entra, se tendrían que mover distinto y tienen una construcción distinta.
Y esto yo pongo acá sobre Boxer, pero lo pueden buscar en Doberman, lo pueden buscar en Schnauzer, en un montón de razas. Ahí tenemos el largo del perro, más o menos da por la mitad del perro. Esto es lo que debe tener un perro cuadrado. Con respecto al ángulo, ¿sí? Húmero radio en el perro, húmero radio, no el húmero escapular, ¿sí? Húmero radio, debe ser de más o menos de 138 a 140. Esto debe tener un perro, insisto, un perro cuadrado. ¿Qué dice sobre el ángulo escápulo-humeral en un perro cuadrado? 90 grados. ¿Qué dice el estándar de la raza Boxer? Recto, 90 grados. Quiere decir que este famoso tema y que tenemos tanta discusión sobre la angulación de la escápula con el húmero, no solamente los que hicieron este estándar dijeron, no, tiene relación con lo que es un perro cuadrado. Entonces, cuando discutimos cómo tiene que ser la angulación, bueno, hagámoslo largo, pongámoslo sifótico como y cambiamos los ángulos. Mientras sea cuadrado, debe tener esto. Esto también está exigible para un Doberman. ¿Sí? Veamos, la línea de... Pero, ¿por qué tiene que ser importante todo esto? Ahora se empiezan a formar toda una serie de líneas. Esto también es para un perro cuadrado. Miren, si yo tiro una línea, esto me va a dar las líneas de impulsión. Este es un perro que es como dirían los españoles, un pelín corto de angulación posterior, un pelín, no mucho, tendría que ser quizás un cachito más para que dé una buena patada. Este dibujo no lo saqué de ningún lado loco, está sacado de Boxer Blatter. ¿Sí? Quienes saben lo que es el Boxer Blatter, que es una revista del Boxer Club alemán, este dibujo está, yo lo único que he hecho es medir, acá tienen que ver esta medida hacia dónde va a llegar, acá donde va a llegar el tren posterior en su llegada hacia adelante, va a llegar cerca de la mitad del cuerpo del perro. Acá está, en el dibujo de la derecha, yo tiré las líneas hacia dónde debe llegar, y este es el triángulo de movimiento que va a tener este perro. Por supuesto que para cada perro esto debe ser distinto. Este ángulo. Acá ya no importa tanto el ángulo que mide, si es 50, 60, 70, ya no es importante, como si dónde llega, que debe llegar lo más cercano a la mitad del perro. Esto es para la angulación anterior, donde debe llegar, se tira una línea que sea recta a la escápula hacia abajo, luego se lleva a donde llegue el húmero, en su desviación hacia adentro, y los dos deberían llegar cerca de la mitad del perro. Cuando los ponemos, a los dos, fíjense en el que estoy marcando, llegan prácticamente al centro. Cuando vemos en todas esas fotos que el perro llega, que se toca, que no se toca, que es el buen movimiento, mal movimiento, no es caprichoso. El perro debe marcar dos triángulos lo más parecido posible. Por eso les decía que como este perro es un poco más corto, este triángulo es más chico que este. No importa, esto es un ejemplo porque estos perros también existen. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que ver. Y lo que dice también que en un perro cuadrado, cuando extiende lo mayor posible, en su máxima extensión, toda la pata, que debe llegar lo más paralelo posible a la escápula, debe llegar más o menos su mano un poquitito por delante del hocico del perro. Por supuesto que esto se traslada cuando el perro baja la cabeza en el movimiento, está ahí un poquitito por debajo, adelante, pero también esto lo marca. Todos estos dibujos que yo le he marcado, pueden buscarlos cuando hablan de cómo debe ser un perro cuadrado. Se los repito, me interesa que lo vean. Esto no es algo que se me ocurrió a mí. Esto está en la web, en libros. Pueden buscarlo, cómo debe moverse un perro cuadrado. Hay mucha bibliografía sobre esto de Doberman. Aunque no lo crean, el Doberman también es un perro cuadrado.
Acá tenemos estos perros demasiado idos en su angulación anterior, pero el Doberman es un perro cuadrado. Bueno, acá está cómo deben formarse, el ancho y la mitad del perro, cómo deben formarse esos triángulos marcados acá. Esto yo sé que es difícil hacer a la vista cuando un perro se mueve, si marca o no estos triángulos. Si ustedes, cuando juzgan sus perros, que la otra vez hablamos que ustedes tienen que ser y deben ser los jueces más estrictos con sus perros. Esto, si ustedes le sacan fotografías al perro, hoy existen cámaras, hoy existen los celulares que sacan fotos, que sacan en cámara lenta, sobre esas fotos pueden tirar estos triángulos y ver el movimiento de su perro. Esto es medible. Por supuesto que no es medible en una pista, por supuesto que un juez no puede parar un perro, sacarle fotos y hacer estas medidas, pero para eso es que los jueces deberían tener la vista para poder ver este tipo de triángulos. Y créanme, cuando ustedes se hacen la vista en estos triángulos, se ven. Acá tenemos algunas razas que entran todos dentro de un perro cuadrado. Por supuesto que hay y puede haber algunas diferencias de acuerdo a los estándares, a la posición del cuello, pero básicamente estos triángulos se forman en casi todos los perros. Acá tenemos todas razas cuadradas. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de los aplomos delanteros. Esto es lo que hablábamos antes y que es tan importante, importantísimo. Bien, deben ser rectos, vistos de frente. Tienen que ser paralelos. Mirándolos de frente tenemos que ver que una de estas líneas de aplomo baje exactamente igual a la del miembro de al lado. Una angulación escapulohumeral de 90 grados, recta como pide el estándar. La corrección de estas angulaciones define la amplitud máxima del alcance para esto. ¿Qué quiere decir? Que todo esto, todos estos aplomos sirven porque me van a estar diciendo dónde un perro puede llegar y cómo va a ser su movimiento. ¿Puedo saber el movimiento de un perro con verlo y medir esos aplomos en una pista? Y sí, lo puedo inferir tranquilamente, sé que ese perro se debería mover bien. Ligeramente tiene que ser inferior a la altura de la cruz, eso es lo que pide, quiere decir que para un perro de 55 centímetros ese alcance debería ser, perdón, de 60 centímetros debería ser de 55, 57 centímetros. Ahora lo vamos a ver a todo esto. Antebrazo recto, perpendicular al suelo, metacarpo corto, ligeramente inclinado, pie de gato. Acabo de leer el estándar, ¿sí? Ahí tenemos la angulación. ¿Por qué son importantes estos aplomos? Porque de los aplomos me va a salir este triángulo tan importante a la hora de balancear el anterior y de juzgar al anterior. Si yo aprendo y puedo ver este triángulo, yo estoy viendo el anterior del perro. Y si un perro con esto se respeta, si yo tengo un perro donde tengo un buen ángulo acá, un buen triángulo acá, voy a tener una muy buena extensión de la mano, casi con seguridad. Entonces, cuando empezamos a ver de perfil, a medirlo, hay que tirar una línea perpendicular al suelo desde una línea perpendicular al suelo de la parte media de la escápula. ¿Sí? Hay que intentar apreciar dónde está esto, por supuesto, porque ojalá pudiéramos ver un perro con la escápula así, no es tan fácil de ver. Tiro esa línea, y esa línea debe llegar sobre la almohadilla plantar posterior, la del talón. Ustedes saben que el perro tiene 4 dedos, tiene 4 almohadillas, tiene 5 en realidad, pero bueno, lo que vemos de abajo son los 4 dedos con
4 almohadillas plantares, y luego tenemos la del talón. Esa línea que va desde la mitad de la escápula debe caer a la altura del talón. ¿Sí? Esto es importante empezar a verlo, porque esto es el comienzo. Luego continuamos. Hay que tirar otra línea vertical, acá la ven, que va del extremo superior de la escápula, más o menos donde termina el cuello, donde está la punta de la escápula, y debe caer por detrás del apoyo de la mano. ¿Sí? Así. ¿Se acuerdan que yo les decía? Fíjense que acá en líneas negras tienen ese triángulo que yo les dije, que se tiene que formar. ¿Sí? Es muy importante que esto caiga hasta acá atrás. Si ya hacia el final ustedes tienen ganas, yo traje, no sé si alguno alguna vez escuchó las teorías biomecánicas, si alguna vez algunos escucharon lo que es Fibonacci, los números de Fibonacci, Jeroen Alinsky, todos estos tipos que han hecho buscar las medidas áureas en los perros, han hecho unos estudios muy, muy interesantes. Jeroen Alinsky lo hizo con el... Ay, ¿cómo se llama? Perdón, este perro ruso. Bueno, ya me voy a acordar, discúlpenme. Lo hizo, después se hizo en Doberman. Yo lo hice en Boxer, copiando nada más que lo que él dice, yo no inventé nada. Lo traje varias teorías que acompañan, son teorías biomecánicas sobre cuerpos cuadrados. Por eso les decía que hay una cantidad de material por fuera de lo que es el estándar con respecto al movimiento impresionante. Bien, y una línea de la articulación escápulo-humeral, más o menos en el centro de la articulación, que tiene que caer y cae por delante de la mano de apoyo, en forma simétrica con la línea anterior. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo anterior, tengo una línea que en vez de salir de costado del centro, la veo de adelante y me tiene que caer entre medio de los dos dedos centrales. Por lo tanto, deberíamos ver los aplomos en conjunto de la siguiente manera. Así que, ustedes me dicen si esto puede verse. Sí, con el tiempo, con práctica, sabiendo qué estoy buscando, puede verse en un perro en state, tranquilamente. Así que si yo aprendí a ver esto, si yo puedo ver esto en un perro en state, yo de este perro puedo inferir medianamente cómo va a ser su movimiento anterior. Y no voy a estar lejos de una realidad. Después se suma el posterior. Bueno, sobre el posterior ahora lo vamos a ver. Cuando se conjugan determinadas cosas, tenés un buen movimiento, tenés un mal movimiento, y además, que yo mucho no lo incorporé ahora porque también es un trabajo larguísimo, lo que son los movimientos compensatorios. Como un perro con un mal anterior y un mal posterior, wow, de pronto se mueve bárbaro. Existen movimientos compensatorios. Pero es un tema con tantas variables que lo torna muy, muy difícil de abarcar en una charla como esta, si no estaríamos hasta mañana. Bien, ¿qué pasa? ¿Cómo vemos eso de frente? Bien, línea, se toma una línea que es la más arriba de la articulación del encuentro. El encuentro está más o menos acá donde yo tengo la línea roja, el láser rojo, acá. Ese es más o menos el encuentro. Se va un poco más arriba, quedaría más o menos con la mitad de la escápula y debe bajar atravesando hasta el codo, bajando y partiendo en dos la mano hasta caer entre los dedos 3 y 4. ¿Sí? En realidad el perro acá suele tener, donde tengo yo, un dedito chiquitito, anulado, que es el número 1, la falange 1, luego la 2, la 3, la 4 y la 5. ¿Sí? Así que debe caer ahí en el medio. Esto es muy importante. ¿Se puede ver con un perro bien parado? Tranquilamente. Usted me dice, yo recién salí bien mi perro y no lo vi. Bueno, a lo mejor hay que hacerse el ojo. A lo mejor tampoco podemos ver esto y en 10 minutos ya ser un experto en cómo ver. Hay que verlo, pero digo,
insisto, no puedo ver lo que sé que tengo que ver. Si yo no sé lo que tengo que ver, necesito ser un iluminado. Yo en las iluminaciones no creo, yo creo que hay aprendizaje, yo creo que hay capacitación. Entonces, tenemos que aprender que esto existe, y una vez que esto existe, empezar a buscarlo y empezar a verlo. Lo pueden hacer, paren su perro, los que tienen handler pueden parar a su handler, verlo, porque además hay otra cosa, que va a través de esta línea, empezamos a ver todos los problemas que tenemos en un perro en state. Si abre las manos, si tiene parada francesa, si es estebado, si saca codos, si tiene un perro un pecho estrecho. Hay un montón de cosas que van a ir saliendo de a poco, pero van a ir saliendo en la medida que sepamos qué es lo que tenemos que ver. Y luego hay otro, las líneas se unen, uno busca los hombros, horizontalmente a los hombros, y dos líneas rectas y convergentes en un punto medio entre las manos. Bien, ¿por qué es importante poder ver esto? Porque cuando el boxer se mueva, no se va a mover recto con sus manos como se mueve un smooth o un wire. ¿Sí? Se mueven completamente distintos. Cuando se mueve tenderá a llevar sus miembros hacia una línea media. Ahora lo vamos a ver. Hay uno de los estándar, que es el americano, que marca perfectamente esto. Esto en el estándar de FSI, en los otros estándar no está. En el estándar americano está perfectamente de cómo debe ser el movimiento del boxer. Entonces, otra cosa importante del balance del cuarto delantero. Miren, es la igualdad de medida entre los tres segmentos, escápula, húmero y radio. Lo mismo para el posterior. Yo sé, ustedes me dirán, pero ¿cómo mido esto? Bueno, esto básicamente es empírico, no lo podemos medir, pero tiene que ser más o menos lo más cerca posible de la misma medida. Acá, donde yo estoy marcando, en la tibia, es donde cuando esto se hace muy largo o muy corto, desbalancea el tren posterior. Lo mismo pasa con el húmero, cuando el húmero es corto, desbalancea el tren anterior. Entonces, se pide que estos tres segmentos, para tener un buen balance, deberían medir lo mismo. Entonces, volvemos a que esta línea que pasa por el codo, es fundamental para yo tener un buen anterior, ¿sí? Este triángulo. Fíjense qué pasa ahora cuando yo tengo un número corto. Fíjense cómo nace esta línea de la punta del escápulo y fíjense qué lejos pasa del húmero, porque está corto. Por supuesto que lo del húmero corto va a tener, hay húmeros más cortos que otros, ¿no? Lo que es la realidad, pero un poquitito exagerado para que se pueda ver. Fíjense que cuando esta línea, la primera, debía caer por adelante de la mano. Fíjense cómo ahora cae en la mitad de la mano. Cae como cae esta segunda línea. Fíjense, acá tienen. ¿Dónde cae la primera línea? En un perro bien angulado. Fíjense dónde cae la línea. La segunda línea que cae en el talón, aquí cae por detrás. Y la tercera línea que debería rozar el húmero, cae por detrás. Estos también son dibujos sacados del Boxer Blatter, ¿sí? No son dibujos hechos por mí. Lo que yo he hecho fue poner las líneas rojas para poder charlar de esto. Cuando está acá, yo les dije que cuando tenía una inclinación de escápula y un húmero con este tipo de aplomos, esto me iba a llegar bien adelante cuando se pusiera. Acá, cuando se extienda, como es corto, va a achicar la zancada. Si tomamos que este es un perro de 60 centímetros, acá arriba lo dice, la zancada debería ser de 55 a 58 centímetros. En un perro como esto da 45 centímetros. Esto no lo medí yo, esto está sacado del Boxer Blatter, insisto, porque si no alguien va a decir usted de dónde sacó los dibujos. Están sacados de una publicación que hacía el club madre del boxer, que es el alemán. Bien,
Ahora fíjense qué pasa cuando tenemos una escápula parada, ¿sí? Una angulación muy abierta. Cuando tiramos, en este caso, las líneas no son tan distintas, apenitas más cerca. Entonces yo digo, miré el perro, estando en straight, lo miré, y el perro me pareció que estaba normal. Sí, un juez que tiene, en cuanto uno intenta ver eso en un minuto, cualquiera de los jueces que está acá puede saber lo que, para ver esto no tenés más de un minuto. Está bárbaro. Me pareció que estaba bien. Luego lo moví y el perro se mueve mal, muy corto. Parece que tiene miedo a pegar con el hocico en el piso, como se mueve, o que el piso estuviese resbaladizo. Bueno, esto es porque los aplomos en este perro, cuando tienen una escápula muy abierta, no son iguales que cuando la escápula tiene 90 grados. Entonces, angulación entre escápula y húmero, 90. ¿Por qué pongo 95? Es una vieja discusión si los perros llegan a tener 90 exacto, o se va un poco más hasta 95, estaría correcto. Yo pongo, algunos después matan al mensajero, pero llegando en el caso de locomoción, a 110 grados con respecto a la longitudinal de la escápula. Quiere decir que cuando esto que está acá se extiende, ¿sí? No va a ser de 180, va a ser de 110. Por eso, para que esto se pueda producir y no tenga lesiones, los músculos y articulaciones que trabajan acá, cuando tienen este tipo de ángulos, cuando el perro apoya su mano acá, con todo el impulso que viene, traten de seguirme el puntero, cuando llegan acá, si esto no tiene una buena articulación, no tiene un buen ángulo, esos ligamentos van a sufrir muchísimo. Y acá esto es importante, digamos, es cómo debería ser un movimiento. Yo al final de todo esto coloqué, si quieren algunos quedarse y que veamos cómo es el trote. Ese es otro tema también, que es un tema muy largo. Hoy la cinofilia está evaluando a todos los perros sobre un trote y está bastante estandarizado cómo debe ser el trote en todo, pero bueno, el boxer es un galopador lento, nunca lo vemos de esa forma, lo vemos como un trotador, entonces tenemos que saber qué es el trote, ¿sí? Son apoyos bipedales, diagonales, bipedales, y ahora lo que sí, yo no voy a entrar en trote, lo tengo al final, para el que se quiera quedar lo charlamos, pero sí es importante la curva que cada uno de esos pies, para eso es importantísimo. Bien, ahora vamos a hablar un poquitito de coordinación de movimiento. Para que la potencia generada en la parte trasera sea transmitida a través de grupa y espalda al anterior. ¿Qué quiere decir? Cuando el boxer da la patada, miren, yo les recomiendo que lean Il Cani si muove, es un libro de dos autores italianos. Ellos se basaron en el ovejero alemán. El ovejero alemán tiene un tipo de construcción como el boxer. Ustedes acuérdense que habla del ovejero alemán fundamentalmente de trabajo, que no es el de exposición, que no es ese negro y fuego que estamos acostumbrados a ver más largo. Cualquiera que vaya a ver perros de trabajo en ovejeros se da cuenta que es un perro, no tiene esas angulaciones, es más corto, otro tipo de grupa, digamos, para trabajo necesitan otro tipo de perro más cuadrado. Es una locura que dentro de la raza, que es, supongo yo, de la cinofilia por excelencia, tengan dos tipos, el de trabajo y el de exposición. Bien, es importante, yo acá puse más o menos, estos son, ya les digo, no quiero que mañana alguien me diga yo medí y el ángulo en vez de decir 91,60 a mí me dio 90,32 o 94. Esto es todo ese esquemático para que ustedes entiendan. Tiene que haber una cierta relación entre el ángulo escápulo-humeral y el coxofemoral, ¿sí?
tienen que estar más o menos parecidos, no deben ser exactamente iguales, ¿por qué no? Y a lo mejor porque también, porque sí, porque no, pero tienen que estar más o menos. No puede tener el posterior, si el anterior tiene 91,60, casi 92 grados, este tener 134, porque ese perro se va a un normal. Ese perro se va a cansar, porque cuando él, si tiene esto, dé un impulso del posterior, va a salir con tanta energía que va a caer todo el cuerpo hacia adelante y puede llegar a tener problemas en el movimiento o problemas en las articulaciones. ¿Cómo se mide? Acá tenemos una grupa, inclinación de grupa, lo que está en amarillo, ¿sí? Que tiene que dar 30 grados más o menos la inclinación de la grupa para que sea correcta, para que tenga una inclinación donde no sea demasiado sentada. Eso también se ve con el nacimiento de la cola. Realmente las colas bien ubicadas están sobre grupas de 30 a 35 grados. Entonces bajamos y eso nos da la angulación posterior. Por eso dice que estas angulaciones deben ser lo más próximas posible, deben estar acordes, ¿sí? Esto dentro de las condiciones del movimiento óptimo. Entonces volvemos, el ángulo anterior debe estar en concordancia, parecido al posterior. Acá voy a dar algunos ejemplos. Fíjense, acá tenemos un perro que tiene 108 a 115, más o menos, de angulación entre anterior y posterior. Estaría dentro de algo razonable, aunque no está dentro de lo que pide el estándar. En el perro que tenemos acá, a la derecha, tenemos un ángulo de 95, está más cerca del ángulo que pide el estándar, pero en el posterior se va a 114. Este perro no se puede mover bien, este perro va a tener problemas de movimiento porque tiene una discordancia entre la angulación anterior y la angulación posterior. Ustedes me dicen, ¿yo esto lo puedo medir? No, lo podés ver cuando se mueve. Cuando se mueve te podés dar cuenta, porque vos podés medir el anterior, es más fácil siempre que medir el posterior. Si el perro entra dentro de los aplomos posteriores, que ahora los vamos a ver, entra dentro de los aplomos anteriores, se deberían mover bien. Si no se mueve bien, bueno, posiblemente tenga algún problema que no estamos viendo con el largo de algún hueso. Porque si estos están, generalmente se compensan y el movimiento es bueno.